César Pérez, como siempre, qué honor tenerte en este podcast y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, cómo convertir valores, no fortalezas, en valores, cómo encontrar el propósito y revisar si tu propósito está alineado con lo que estás haciendo en tu empresa. Excelente, súper emocionado de hablar de estos temas que la verdad son bastante profundos realmente. Y déjame decirte que te he visto en acción cuando estás convirtiendo estos fortalezas en valores y cómo encontrar propósito y lo que vamos a ver hoy es bien increíble. Así que, ok, vamos con la introducción. Hola a todos y bienvenidos valientes empresarios que desean llevar su negocio al siguiente nivel. Cada semana César Pérez y Carlos Orjuela comparten estrategias de crecimiento comprobadas, efectivas y muy fáciles de aplicar para que juntos llevemos tu negocio a la cima y logres las metas que siempre te has propuesto. Si estás listo para llevar tu emprendimiento al próximo nivel, este es el podcast para ti. Aprende, comparte e inspírate con nosotros. Aquí comienza Estrategas de crecimiento. Buenísimo. Ok. Entonces, la sesión anterior, en el podcast anterior, estuvimos hablando acerca de la mentalidad y cómo a través de estas dos pruebas que encontramos, el Kolbe y el Strength Finders, podíamos descubrir un poquito qué tipo de empresarios somos y por qué hacemos lo que hacemos de la manera que lo hacemos. Así que recomendadísimo, si no han escuchado esos podcasts, les recomendamos devuélvanse a los siguientes episodios, a los episodios anteriores y lo vamos a ver. Y hoy vamos a hablar qué pasa cuando ya encontramos las fortalezas, cuando este análisis de Gallup del Strength Finders nos define que nuestras fortalezas son estas 5 palabras, que a veces nos dan 5 palabras. ¿Qué pasa con esas fortalezas y cómo se convierten ahora, no solamente en definir una fortaleza como tal, sino cómo eso se convierte en parte mía, en encontrar valores que me definen? Y César, como les decía al principio, te he visto en acción, me encanta cómo tú trabajas esa parte. Ah, bueno, dale. Gracias por los cumplidos, Carlos. Así, a mí me gusta empezar con los clientes definiendo o haciéndoles entender la importancia que tiene estar claro con los valores de nosotros. Y la importancia de tener claros los valores en una compañía es porque con valores tú puedes contratar, con valores tú puedes premiar y con valores tú puedes reubicar o castigar. Entonces, eso de cierta manera evita que tengas unas bombas que se exploten por diferencia de valores en la compañía. Y al caso vamos, eh, la marca Volkswagen se vio sumamente afectada hace unos años porque hicieron una especie de cheating, engañaron con Ajá. el tema de las pruebas que se hacían a los carros con el CO2 de liberación de CO2 en Estados Unidos, si mal no recuerdo, y eso fue pues horrible, ¿no? La marca se afectó muchísimo durante esos años, sin contar el número de casos de personas frustradas o de pequeños emprendimientos, pequeñas empresas que se ven afectadas por esa incongruencia de valores entre los miembros. Y al no estar claro de que lo que hay de fondo es una incongruencia de valores o una diferencia de valores, pues el dueño no tiene la herramienta para decir, oye, chao, Ujú. ¿sabes? Ya no tenemos los mismos valores, chao, hasta aquí llegamos. Entonces, al no tener esa claridad, pues se mantiene con el mismo problema y allí, y se convierte en una pesadilla para varios dueños de empresa. Yo lo he vivido siendo gerente. eh, Como dueño de empresa es mucho peor porque, bueno, es tu empresa y allí tú no quieres que exista esa incongruencia de valores. Entonces, tenerlos definidos, yo empiezo siempre con esa importancia, ¿no? Que al final tú decides, o sea, con los valores claros, tú decides a quién contratar, a quién premiar y a quién, digamos, castigar, ¿no? Claro. Oye, pero sabes que a mí personalmente ese tema de los valores ha sido algo diferente entenderlo a nivel empresarial que a nivel personal e incluso, digamos, lo espiritual y religioso. Porque es que cuando a ti te están hablando de valores y si
Yo crecí en un colegio católico, por ejemplo, en donde se implementaba muchísimo de los valores. Luego me convertí en un líder en la iglesia, entonces todo el tiempo estamos hablando de valores, ¿verdad? Entonces, cuando a ti te piden cuáles son los valores que tú tienes, pues estás hablando de moralidad, de honestidad, de Claro. verdad, de muchas cosas que son muy altruistas en cuanto a los principios morales que todos deberíamos estar rigiendo. Pero cuando estamos hablando de un método para empresas, aplicado a empresas, para encontrar tus valores, y fuera de eso hacemos un test, ¿cierto? Que te arroja ciertas fortalezas y luego a partir de esas fortalezas los convertimos en valores. Al principio fue completamente nuevo para mí. Claro. ¿Cómo es posible que estemos encontrando valores a partir de unas fortalezas que me definió un test? Entonces, esa parte de encontrar los valores a través de un método, llamémoslo científico, no un método moral, para mí fue bien diferente. Caramba, es encontrarme con que los principios que yo creía de honestidad, de moralidad, son diferentes los valores que ahora tengo, entendiendo que tengo unas fortalezas y que a través de vivir esas fortalezas puedo descubrir cuáles son los valores que siempre he vivido, pero que no me había dado cuenta. Entonces, ese experimento, esa transición de convertir las fortalezas que me dio este examen en valores y darme cuenta que lo he vivido toda la vida, para mí fue absolutamente revelador, como wow, de verdad genial. Y esta parte, cuando lo trabajamos con los clientes, también es bien reveladora, es bien diferente de los valores tradicionales que teníamos pensados desde antes. Sí, no, estoy allí, estoy bastante de acuerdo, porque una de las partes que me gusta de esta metodología científica, ¿no? Es Ujú. que cuando te dan tu fortaleza, digamos, yo soy aprendedor, ¿no? Esa es mi fortaleza. Me encanta aprender, investigar, la cuestión. Entonces, el ejercicio consta de entender cómo nosotros vivimos nuestra fortaleza. Entonces, Exacto. para un aprendedor, por ejemplo, hace poco tenía una cliente, no sé si lo mencioné, ella le gustaba, era investigar, ¿no? Pero yo vivo un aprendedor haciendo. A mí me encanta explorar nuevas cosas, ¿no? También investigo, pero lo suficiente para poder yo aplicarlo Te y entiendo. enseñar, ¿sabes? Entonces yo vivo mi valor, yo vivo mi fortaleza de manera distinta a la persona y la manera en que yo la vivo, allí sí hay una congruencia entre mis valores de honestidad, los valores que siempre desde Sí, pequeños nos han inculcado en la familia, en la iglesia, en nuestro círculo, donde sea, ¿no? Entonces creo que esa manera de entender cómo vivimos lo que el test nos da, genial. De verdad que me encanta. buenísimo. Y la verdad tendríamos que, o sea, de verdad es que a mí me entusiasma muchísimo este tema de ver convertir esas fortalezas que encontramos, convertirlas en valores activos, en algo activo que de hecho lo definimos, cuando lo definimos utilizamos un verbo, ¿cierto? Yo ilumino, yo ayudo, yo creo, o sea, que es algo que yo mismo estoy haciendo Claro, y que he hecho todo el tiempo. Entonces, el convertir mis fortalezas en valores a mí me ayudó muchísimo. Una de mis primeras fortalezas es estratégico. Y cuando yo estaba tratando de definir cuál es o sea, por qué la fortaleza de estratégico, cómo lo vivo, y básicamente me di cuenta de que yo siempre muestro un camino, de que yo estoy iluminando una manera de proceder, de ayudar a otros. Entonces, esa parte me gustó muchísimo porque tratar de definir todo esto de ser estratégico en dos palabras, ¿cierto? Yo muestro el camino, eso me pareció bastante revelador. Mi segunda fortaleza es aprendedor, igual que el tuyo, ¿ok? Pero yo lo vivo a través de la enseñanza, o sea, a mí me encanta aprender porque me encanta enseñar. Y es como yo lo defino. Siempre he querido aprender cosas porque me encanta estar compartiendo y enseñando otras. Y la tercera, para no ir muy lejos, es yo soy positivo. Entonces, positivo es que siempre estoy viendo el lado bueno de las cosas. O sea, el encontrar que esos valores los he vivido en toda mi vida, el querer mostrar el camino, el querer sí. ayudar y enseñar a otros, el ver el lado bueno de las cosas, siempre me pareció muy interesante poder verlo. Y cuando hacemos este ejercicio con los empresarios y ellos empiezan a ver a través de este pequeño, la verdad es que es como una bola mágica, yo siempre lo he dicho, cuando empezamos a tratar de poner en palabras lo que ellos han vivido durante toda su vida y contestan automáticamente como, sabes que sí, eso soy yo, sí, ese me gusta. Y luego tratar de resumir
fortalezas, en la manera en que yo estoy viviendo las fortalezas y convertirlos en valores. Es una sesión que a mí personalmente me encanta con los empresarios. Cuando estamos teniendo esta sesión con los clientes, siempre ha sido muy, muy revelador. Siempre es, la verdad, la bola de cristal lo llamo yo. Me parece genial poder generar esa conexión y mostrarle al empresario algo que siempre ha hecho, pero que tal vez no se ha dado cuenta. Y ya una vez que se definen esos valores, ahora sí ya viene la que tú dices de definir los valores de la empresa alineados a esos Claro, valores personales, ¿no? sí, sí, totalmente. Claro, los valores de la empresa tienen que estar alineados a tus valores personales. Entonces es como que y eso es una de las tareas que yo siempre les mando. Mm, Es después que ellos ven la sesión conmigo, que ven sus valores y su propósito, yo les mando, y el Mega también, yo les mando a actualizar o a revisar su visión, su misión y sus valores. claro. Porque la misión es el propósito, es el día a día, la visión sería el Mega, que sería, o sea, ¿Hasta dónde quieres llegar? a dónde quieres llegar, y tus valores pues tienen que estar alineados a los que acabamos de ver ahorita en la sesión. Entonces, sí, es algo bien, bien poderoso. Buenísimo. Entonces, básicamente el proceso que continúa de este método GM que nosotros hemos estado hablando, primero es entender la mentalidad del empresario y luego a partir de las fortalezas, indagar un poco para extraer esos valores que siempre han tenido. Y luego que tenemos los valores, que encontramos cuáles son los valores, revisamos si esos valores se alinean con los valores de la empresa. O sea, si es verdaderamente estoy haciendo lo que quiero hacer o... De hecho, tuve un cliente que me dijo, ¿sabes qué? Mis valores están completamente, o sea, entiendo mis valores, pero en este momento mi empresa lo único que quiere hacer es hacer un dinero para poder retirarme de lo que estoy haciendo. Entonces, estaba enfocado y él sabía que su propósito de empresa no estaba alineado con sus valores personales. Pero él me decía, lo tengo que hacer porque necesito el dinero. Entonces fue una cosa como bastante desalineada, pero luego lo que encontramos es que él, ok, necesitaba el dinero para después crear una empresa en que donde sí estuviera viviendo sus valores. Ok. Y fue algo interesante, primero que todo, darse cuenta si están alineados sus valores personales con sus valores de empresa y poder encontrar si están haciendo lo que verdaderamente les gusta. Ahora, recuerdo también otras personas que han dicho, ahora sí entiendo mi empresa, ahora sí sé para dónde voy, ahora sí lo tengo claro y me gusta más lo que estoy haciendo. Entonces, con todos los clientes ha sido una experiencia diferente, pero qué interesante poder alinear valores personales con los valores de la empresa para saber si estoy encaminado haciendo lo que quiero hacer o si estoy haciendo algo que me toca hacerlo por algo temporal para después vivir los valores que siempre quiero tener. Exacto, exacto. Una de las cosas que yo menciono allí y siempre les cuento es el teorema del celery Ah, y sí, la la prueba del celery. zanahoria. Sí, O de la prueba del celery, que lo dice Simon Sinek en su libro, ¿no? Es como si nosotros somos una empresa, digamos, que vende arepa venezolana, eh, entonces, o mejor dicho, somos una empresa saludable, ¿no? Somos una empresa saludable. Y estamos pensando qué vamos a dar de botana, pasapalo, de comida en las reuniones de la empresa y nos dan tres opciones. Nos dan celery con zanahoria, nos dan galletas Oreo y nos dan comida venezolana. ajá, Entonces, si yo soy una empresa de alimentación saludable y yo estoy claro de mis valores, yo no voy a seleccionar Oreo, yo no voy a seleccionar una comida que no, yo voy a seleccionar celery con zanahoria. Ahora, eso no implica que a lo mejor en algún momento podamos comer Oreo, pero cuando lo hagamos estemos conscientes de que es temporal. Y sí, allí es donde radica el tema de estar también claro en los valores. Y si nos vamos a salir por un momento de emergencia, porque ajá, hace falta flujo de caja, porque hay que bajar precio por X o por Y razón, entender de que esas estrategias que estamos aplicando son temporales por momentos de emergencia, pero luego volvemos a nuestro rumbo de celery. Porque a veces toca, o sea, a veces, o sea, quien ha tenido empresas sabe que hay veces que nos toca bajar precio, de repente tenemos una crisis y tenemos que, bueno, atender un cliente que no va con nuestros valores, por ejemplo. Tenemos que buscar la manera de sobrevivir. O sea, ya cambia tu mentalidad de sobrevivencia y ya cuando sales de eso, pues entonces puedes continuar. claro, claro, buenísimo. Bien, y después de que nosotros alineamos los valores personales con valores de la empresa, definimos algo bien interesante que se llama el propósito.
¿Cuándo haces tú el propósito? ¿Lo haces antes de alinear valores de la empresa? ¿Lo haces después? No, después que ya los valores estén listos, pues entonces toca ver la fórmula del propósito para ver cómo entonces estos valores contribuyen, ¿no? Con el propósito de la persona. Y el propósito también es algo mágico. Encontrar el propósito de definir el propósito, aunque, bueno, es interesante, ¿no? Sabemos que el propósito bien puede definirse en una hora de la sesión o bien puede tomar años y años y años para poder encontrar el propósito. Pero encontrar el propósito es eso de entender qué es lo que yo hago, cuál es mi verdadera intención y luego encontrar un para qué. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo de que yo estoy haciendo esto que quiero lograr? Entonces, esta fórmula de propósito también es una sesión que a mí me encanta. Me encanta buenísimo poder definir cuál es el propósito. Está ahí, está clarísimo de lo que yo quiero hacer con mi vida. Claro, totalmente. Y esta contribución viene de Simon, del libro de Simon Sinek de Start with Why. No tanto en ese libro, sino en el workbook del libro, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que yo no he tomado el curso del propósito de Simon Sinek, pero creo que, bueno, evidentemente toda esta teoría que nosotros Sí, aplicamos está pues basada en eso. Y como que la fórmula que él consiguió es contribución para impacto, ¿no? sí, Yo creo que tiene que ver un poco sobre el cómo nosotros nos relacionamos con los otros seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, en su investigación científica, yo creo que al final él encontró que cuando estamos realmente nosotros generando un impacto en una persona, nosotros nos sentimos muy bien y hay toda esta liberación de hormonas en el cerebro y tal. Y por eso es que cuando tú hablas de contribución para impacto, o sea, utilizas esa forma, es decir, que has contribuido, ¿verdad? ¿Cuáles son esas acciones que a ti te gusta hacer y qué impacto tiene en las personas? Pues se crea realmente una fórmula mágica que cuando tú la escuchas dices, wow, sí. este soy yo, esto lo he vivido. Y eso es lo que me Porque gusta hacer. Para claro, eso es lo esto, que me gusta. O sea, yo veo que se repite mucho, por lo menos en mi caso, cuando estaba haciendo el ejercicio, estando yo en el colegio, o sea, de primer grado a sexto grado, hasta 10 años, yo enseñaba a mis amiguitos en la casa. uf, Bien, y después en el liceo, también el de primer año, o sea, en el bachillerato, high school, en mi casa era un centro de estudios donde yo llegaba y les enseñaba, hacía todo. Me sentaba con ellos, había gente que y era muy, digamos, dado a las personas. Entonces habían los que son, digamos, nerds, o los que eran nerds, o así como no marginados, pero sí rechazados. Yo sí, me iba con ellos y me sentaba y hablaba con ellos y también hacía todo, todo. Entonces, esa, esa, ese acompañamiento que yo siempre me sentaba con mis amigos y tal, se ha repetido en toda sí, mi vida. Y entonces cuando yo llego allí, o sea, el primer verbo que sale o dentro de lo que vimos es que yo acompaño a las personas. Esa es ujú, mi contribución, ¿ves? Entonces yo acompaño a las personas y quizás por eso como coach, bueno, gracias a Dios creo que he tenido un poquito de buen impacto en las compañías con las que he trabajado porque yo acompaño a las personas, me ajá, siento con ellos, ¿sabes? Acompaño a las empresas, ¿no? Y el impacto que tiene es que, y luego vemos, ¿no? Cómo se han sentido ellos. sí. Entonces se le va preguntando, o sea, esas personas que tú has impactado, ¿cómo se han sentido? ¿Cuál ha ¿Cómo, sido el cambio? ¿Cuál ha sido cuál es el la cambio? Entonces yo veo, transformación? no, es que todas estas personas siempre logran objetivos buenísimos que ni siquiera ellos se lo esperaban. Entonces al final todo eso se convirtió en mi propósito, que es que yo acompaño a las personas para que evolucionen más allá de su máximo potencial. Entonces, eso poco a poco va permeando y tú lo vas analizando y lo vas viviendo y luego lo vas modificando poquito a poquito, pero la esencia siempre se mantiene. No, nunca cambia, ¿no? Y bueno, eso cuando lo hacemos con nuestros clientes realmente es literalmente mágico. Yo he llorado Literalmente. en varias sesiones con eso. Sí, sí. Pues sí, tú me has dicho de clientes que han llegado a las lágrimas, ¿verdad? No, no, yo también, o sea, se ponen a llorar cuando estamos viendo esto porque es que es demasiado complicado cambiar, o sea, o sea, es tu cerebro reptil que lo estás Ajá. traduciendo, estás traduciendo sentimientos en palabras
y es algo medio complejo, o sea, es Es un muy complejo proceso, y por eso es que un los proceso artistas son, emocional, ¿no? es emocional, sí, sí, totalmente. Wow, pero es un impacto, de verdad que es un impacto maravilloso estas 4 sesiones de mentalidad que tenemos cuando comienza el proceso EGM con un empresario y entenderlo después de que la persona pues ha sido, digamos, un poquito transparente, vulnerable con nosotros para que podamos llegar a ayudarles. Y luego cuando definimos el propósito, bueno, encontrar ese propósito, esa contribución, ese impacto, siempre es algo muy, muy, muy especial, es un momento especial que tenemos con el cliente durante esa sesión. Y la última parte que nosotros tenemos en la sesión de mentalidad es definir cuál es tu objetivo más grande. Lo llamamos una mega, ¿verdad? Y encontrar esa mega es encontrar esa meta grande y audaz, ¿cierto? Que se traduce literalmente como del inglés. Este viene del libro Good to Great. De Jim Collins, que habla de crear esa mega, de ese Sí, impacto grande que tenemos allí y encontrar ese propósito ideal de trazar esa meta. Siempre es bien interesante también, es como retador ahora para el empresario saber que ahora tiene una meta que no, o sea, si es fácil de lograr, no es una mega suficientemente grande. Tiene que ser una meta que te mueva, que te preocupe, que te haga sentir un poquito incómodo. Y encontrar esa mega siempre ha sido bien importante también, pero es como el curso a trazar de a dónde quieres llegar. sí, hay una frase que utiliza, no sé si José Paulino, nuestro amigo, o Ujú. otro muchacho allí, dice que si no te tiemblan las piernas al momento de plasmarlas, entonces no es suficientemente retadora. Y la idea es que sea medible también, o sea, que cuando tú lo logres, tú lo puedas medir. Muchas veces, no, quiero perder peso, quiero hacer fitness. Ajá. ¿Sabes? ¿Cómo tú determinas que ya eres fitness? Para eso hay medidas, ¿no? Porcentaje de grasa, kilómetros corridos, tiempo en un maratón, eh, mira, porcentaje de músculo, al revés, o sea, ¿cómo es que el tamaño de tus músculos lo puedes medir? Entonces, Índice de masa corporal. tener, exacto, tener la medida es importante que la gente la entienda y que te tiemblen las piernas y que sea aspiracional, o sea, que Sí. sea algo que suba. ¿Sabes qué? Una vez tuve un cliente que me decía que él no le gustaba poner metas porque él siempre hacía las cosas bien y no quería ponerse metas porque no quería enfrentarse a no lograrlas. Y o sea, tuvimos varias sesiones en donde teníamos que hablar un poquito acerca de metas, pero sí, lo que no se mide no se mejora. Y era básicamente algo que yo le estaba insistiendo todo el tiempo. Tenemos que tener metas para saber hasta dónde vamos a llegar, si vamos por buen camino o no camino. O sea, en realidad lo que tenemos que hacer es como medir en todo momento si estamos avanzando o si nos estamos quedando o si no estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Creo que lo interesante de la mega como tal, de esa meta grande y audaz, es que nos exige que no nos quedemos quietos, nos mueve a la Claro, acción, ¿cierto? Y mover a la acción, de hecho, es otra de mis fortalezas, activador, muevo a la acción a las personas. Y esa parte me gustaba muchísimo, tienes que lograrlo porque tú tienes un potencial interno gigante. Entonces, desarrolla tu potencial, no te conformes, es básicamente eso. claro. Pon una meta que te estremezca, una meta que parezca difícil, pero vive en función de esa meta para que tengas intenciones de levantarte cada día con una intención de ahora quiero lograr esto y quiero lograr lo otro. Entonces, trazar una mega meta, no solamente las metas de las que hemos hablado ya antes, sino trazar una mega meta, una meta que sea grande, que me preocupe, que como tú dices, me haga temblar las piernas. Esa es una mega que verdaderamente me ayuda a tener una visión, un enfoque más claro. Sí, ahí hay un argumento un poco que yo también lo respeto mucho. Ajá. El argumento está basado en el libro Small Giants, que Ok. parece un pececito, y es básicamente un estudio de empresas que son súper excelentes en su rubro, o sea, son las mejores en su rubro, pero son pequeñas Ok. y no tienen la ambición de crecer, sino mantenerse. Y pues yo respeto mucho eso. O sea, si el dueño de la empresa me dice, no, es que yo quiero llegar hasta aquí y ya y ser el mejor en este país o en esta ciudad y ya, y yo, perfecto. O sea, realmente esa ambición es debatible. No todo el mundo está para correr una multinacional, no todo el mundo está para vender empresas, Cierto. no todo el mundo está para ser delantero o futbolista, no todo el mundo puede correr 100 metros plano. Entonces,
yo respeto mucho que cuando yo les digo el mega, pues que ellos se sientan cómodos si realmente quieren llegar hasta allá. La mayoría dice sí, vamos a darle, pero sí hubo uno que no, nos queremos quedar aquí creo que fue en $1 millón. Hasta aquí queremos, bueno, perfecto. Entonces allí es ¿cómo es Interesante. que ese es tu mega? Y ya, o sea, y también es respetable siempre y cuando, ojo, esto es bien importante, no es lo mismo crecer que evolucionar. Evolucionar, tienes Bien, toda la... tú puedes evolucionar en tu rubro con tu mismo tamaño de empresa y te debes ir adaptando al mercado porque si no vas a desaparecer. Y puedes ser exitoso con un mismo tamaño, pero siempre evolucionando, ¿ok? Entonces, no es lo mismo crecer que evolucionar, es un punto allí importante que tratar. Me encanta que lo menciones porque sí, de hecho, soy testigo de una empresa que se ha querido mantener pequeña. O sea, y no quieren crecer, no quieren contratar más personal, no quieren aceptar más trabajos, como que ahí nos quedamos. Pero la evolución es constante, ¿sabes? O sea, constantemente están evolucionando equipos, programas, tecnología, métodos. Así que ha habido una evolución, sin embargo, se quieren mantener dentro de un techo de producción y financiero que ha sido bastante interesante, pero como tú dices, bastante respetable. Hay personas, de hecho me gustó ese título, ese libro no lo había visto, Small Giants, Pequeños Small Gigantes. Giant, sí. Ujú. Bien, bien interesante. Ok, César, bueno, muy interesante. Creo que con eso terminamos la parte de la mentalidad, que es como la primera parte que nosotros vemos cuando comenzamos el proceso de GM con los empresarios. Y es básicamente entenderlos, conocerlos, que ellos mismos se conozcan. Creo que es lo más importante, no solamente que nos conozcamos nosotros, sino que ellos mismos entiendan qué tipo de mentalidad tienen para ahora sí dedicarnos a la parte de crecimiento de su negocio, del análisis del negocio. Y De creo acuerdo. que después de la parte de mentalidad vamos a ver ya la parte de entrar a analizar el negocio, esto que nosotros conocemos como el mapa ágil de negocio, que tiene varias partes bien importantes. Vamos a ver 4 o 5 partes que son vitales dentro del mapa ágil de negocio, que vamos a ver cada una a detalle en las próximas ediciones de nuestro podcast. ¿Algo que quieras decir para terminar acerca de la mentalidad y qué importancia es, de la importancia de conocer la mentalidad del empresario? Que se lleven la prueba del Celery cada vez que tomen decisiones. Listo. Sí, 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 cierto, para saber si están alineados o no están alineados. ¿Ok? Así mismo. Bueno, maravilloso. César, mil gracias por esta oportunidad. Nuevamente otro episodio genial en donde podemos hablar un poquito de este método que está ayudando a transformar a tantos empresarios, a tantas empresas y a tantas personas, porque la transformación personal también ha sido increíble. Sí, totalmente. Maravilloso. Entonces, los dejamos por hoy y los esperamos en el próximo episodio, donde vamos ya a comenzar a revisar qué significa esto del mapa ágil de negocio y cómo esto puede hacer que las empresas crezcan de una manera exponencial bien, bien interesante. César, un placer tenerte. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, un abrazo. Chao, cuídate.